Donald Robertson. Piensa como un emperador romano. Gobierna tus emociones y encuentra la tranquilidad en el caos. 2. El niño más sincero de Roma. Marco nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo y fue criado bajo el ojo de Adriano. Uno más tarde tomaría el nombre de Aurelio. Durante su niñez fue conocido como Marco Annio Vero, en honor a su padre y sus abuelos. La familia vivió en un pequeño pueblo de Ucubi en la provincia romana de Hispania Bética, actualmente España, antes de mudarse a Roma. Cuando tenía 3 años de edad su padre murió en circunstancias desconocidas. Él apenas lo conoció, pero después escribiría sobre su hombría y humildad, basado en lo que sabía por su reputación y por lo poco que recordaba. Marco fue criado por su madre y su abuelo paterno, un senador distinguido que había servido 3 veces como cónsul. Era un amigo cercano del emperador Adriano y cuñado de la esposa de este, la emperatriz Sabina, tía abuela de Marco. Como miembro de una familia patricia acaudalada vinculada al emperador, fue natural que formara parte del círculo social de su abuelo, y aunque se dice que era amado por todos, algo respecto a él atrapó la atención de Adriano. El emperador lo colmaba de honores desde una edad temprana. Lo reclutó en la orden ecuestre cuando tenía 6 años, convirtiéndolo en lo que a veces es descrito como un caballero romano. Cuando Marco tenía 8, Adriano lo inscribió en el colegio de los Alios, o sacerdotes saltadores, cuyo deber principal consistía en realizar danzas rituales elaboradas en honor a Marte, el dios de la guerra, mientras vestían armaduras antiguas y portaban espadas y escudos ceremoniales. Adriano apodó al chico Verissimo, que significa, muy cierto, o, el más sincero, un juego de palabras con el nombre familiar Vero, que significa, verdadero. Fue como si Marco, quien apenas era un niño, fuera para él el individuo más honesto de la corte. Ciertamente, su familia, aunque acaudalada e influyente, se destacaba por valorar la honestidad y la simplicidad. Su tendencia a hablar de forma sencilla y directa le dio una afinidad natural con la filosofía estoica, la cual descubriría más tarde. Sin embargo, lo puso en conflicto con la cultura intelectual que prevalecía en la corte de Adriano durante el punto más álgido de la Segunda Sofística, un movimiento cultural que celebraba la retórica formal y la oratoria. Para la época de Adriano, el arte y la literatura griegas estaban muy de moda. Los intelectuales griegos, en particular los oradores, eran muy apreciados y se convirtieron en tutores de la élite romana, lo que permitió que la cultura griega floreciera en el corazón del Imperio Romano. Los maestros de retórica, es decir, el estudio formal del lenguaje usado al dar discursos, y que era parte del plan curricular de cualquier joven aristócrata en aquellos días, eran conocidos como sofistas. Reviviendo así una tradición griega que databa de los tiempos de Sócrates, menudo incluían lecciones morales, fragmentos de filosofía y otros aspectos de cultura intelectual en sus lecciones. De ahí proviene nuestra palabra sofisticación, que es, a grandes rasgos, lo que buscaban impartir. Como Sócrates había observado hacía mucho tiempo, aunque a menudo parecía que los sofistas estaban haciendo filosofía, su meta subyacente era ganar elogios por su elocuencia verbal en vez de obtener la virtud por su propio valor. En términos simples, aunque hablaban mucho sobre la sabiduría y la virtud, no necesariamente vivían en concordancia con tales valores, sino que con frecuencia estaban más interesados en competir para ganar el aplauso del público por sus conocimientos y su elocuencia. La apariencia de sabiduría, por tanto, se volvió más importante para muchos romanos que la sabiduría misma. Incluso el emperador cayó en esta práctica. La historia augusta, una de nuestras fuentes más importantes, dice que, aunque Adriano tenía un talento suficiente para escribir en prosa y verso, con frecuencia buscaba ridiculizar y humillar a los maestros de estas y otras artes en un intento por demostrar que él era más culto e inteligente que ellos. Entraba en discusiones pretenciosas con algunos maestros y filósofos, en las que ambos lados distribuían panfletos y poemas contra el otro, el equivalente en la antigua Roma de las peleas y los troles de Internet. Por ejemplo, a lo largo de todo el imperio, el sofista Favorino de Arles tenía el renombre de ser uno de los mejores intelectuales. Estaba bien versado en la filosofía escéptica de la academia y adquirió una gran fama por su elocuencia retórica. No obstante, se replegó descaradamente en respuesta a las dudosas aseveraciones del emperador Adriano sobre el uso correcto de cierta palabra.
Me empujan al camino equivocado, dijo Favorino a sus amigos, si no me permiten considerar que el hombre más erudito es aquel que posee 30 legiones. A Adriano no le gustaba estar equivocado, peor aún, llevaba a cabo terribles venganzas contra los intelectuales que no estaban de acuerdo con él. De hecho, cuando Favorino incurrió finalmente en la desaprobación de Adriano, fue exiliado a la isla griega de Quíos. No obstante, por alguna razón, Adriano llegó a admirar por encima de todo la integridad y honestidad de un joven noble y serio, su Verísimo, quien amaba la sabiduría real más que la apariencia cultivada de sabiduría. Adriano era un hombre talentoso, apasionado y voluble, el tipo de persona que sería descrito como muy astuto, pero no necesariamente sabio. Quizás sea sorprendente que, se dice, fuera amigo de Epicteto, el maestro más importante del estoicismo en el Imperio Romano. Posiblemente sea difícil imaginar al famoso estoico tolerando la inclemente necesidad de Adriano por ser el mejor. Sin embargo, era claro que el emperador estaba en muy buenos términos con el estudiante más famoso de Epicteto, Arriano, quien escribió y editó discursos y manual. Como veremos, Arriano se volvió prominente durante el reinado de Adriano. Pero este último no era un filósofo, veía la filosofía de la misma forma superficial que los sofistas, como una fuente de material para presumir el conocimiento que poseía. En contraste, Epicteto, de la típica manera estoica, advertía continuamente a sus estudiantes no confundir el aprendizaje académico con la sabiduría, además de evitar discusiones mezquinas, ser quisquillosos y perder el tiempo con temas académicos abstractos. Enfatizaba la diferencia fundamental entre un sofista y un estoico: el primero habla para ganar la adulación de su público, el segundo lo hace para mejorarlo y ayudarlo a alcanzar la sabiduría y la virtud. Los retóricos se alimentan de los halagos, y esto es vanidad. Los filósofos aman la verdad y abrazan la humildad. La retórica es una forma de entretenimiento y es placentero escucharla. La filosofía es una terapia moral y psicológica, a menudo dolorosa de escuchar porque nos obliga a admitir nuestras propias fallas con el fin de remediarlas. A veces la verdad duele. El propio maestro de Epicteto, el estoico Musonio Rufo, solía decir a sus estudiantes: si son tan ociosos como para elogiarme, estoy hablando sin propósito. Por tanto, la escuela del filósofo, decía Epicteto, es la clínica de un médico. No deberías esperar que sea placentero acudir a ella, sino doloroso. Conforme pasaron los años, Marco se volvía cada vez más consciente de su desilusión de los valores de los sofistas y de su afinidad natural con los de los estoicos. Probablemente debamos agradecer, en cierta medida, a su madre por ello. Domitia Lucila fue una mujer extraordinaria quien, al igual que el padre de Marco, provenía de una familia patricia romana distinguida. También era inmensamente acaudalada, luego de heredar una vasta fortuna, la cual incluía una importante fábrica de ladrillos y baldosas situada cerca de Roma. Sin embargo, Marco diría más tarde que fue influido de forma particular por la simplicidad y falta de pretensión de su forma de vida, bastante alejada de la de los ricos. Este amor por la vida sencilla y el desprecio por la ostentación impresionó a su hijo. Muchas décadas después, Marco reveló su desprecio por la pretensión y la corrupción de la vida de la corte en Meditaciones, pero se prometió a sí mismo nunca volver a desperdiciar su tiempo sumido negativamente en ello. Agregó que sólo mediante el recurso de la filosofía la vida en la corte le parecía tolerable, y la corte podía tolerarlo a él. Se recordó a sí mismo que donde sea posible vivir, es posible vivir bien, vivir con sabiduría, incluso en Roma, donde claramente sentía dificultad para permanecer en concordancia con la virtud estoica. La falta de sinceridad de la vida en la corte le parecía una frustración constante, y llegó a confiar en el estoicismo como una forma de lidiar con ello. Marco también aprendió generosidad de su madre. Cuando su única hermana se casó, Marco le dio la herencia que su padre había dejado para él. A lo largo de su vida recibió numerosas herencias, y se dice que era usual que las regalara a los familiares del difunto. Décadas después, durante su reinado como emperador al inicio de la Primera Guerra Marcomana, descubrió que el tesoro del Estado se había terminado. Como respuesta, realizó una subasta pública, de 2 meses de duración, en la que se vendieron incontables tesoros imperiales para conseguir fondos para el esfuerzo de guerra.
Su indiferencia hacia la riqueza y los lujos de la corte imperial resultaron de gran valor para responder a una seria crisis financiera. Su madre amaba la cultura griega, y es probable que ella lo haya presentado con algunos de los intelectuales que más tarde se convertirían en sus amigos y maestros. Marco menciona que su mentor estoico, Junio Rústico, le enseñó a escribir cartas con un estilo muy simple y sincero, como una en particular que Rústico envió a la madre de Marco desde Sinuesa, en la costa italiana. Quizá Rústico y la madre de Marco habían sido amigos por muchos años. Junto con el amor de su madre por la cultura griega, algunos de los valores romanos tradicionales que le fueron inculcados durante su crianza prepararon el camino para su futuro interés en la filosofía estoica. Desde luego, es posible que por ello los recapitule en los primeros pasajes de Meditaciones. Marco comenzó a construir dichos valores mediante el estudio de la filosofía desde una edad muy temprana. La historia augusta dice que ya estaba dedicado de lleno a la filosofía estoica mientras Adriano vivía. Sin embargo, al parecer aprendió sobre la filosofía como un modo de vida práctico por primera vez cuando aún era un niño pequeño viviendo en casa de su madre, mucho antes de comenzar a estudiar teoría filosófica bajo muchos tutores eminentes. Primero se enseñó a sí mismo a soportar el malestar físico y a superar hábitos nocivos. Aprendió a tolerar las críticas de otras personas y a evitar ser seducido con facilidad por palabras lindas y halagos. Dominar las pasiones de este modo es la primera etapa de la preparación en el estoicismo. Epicteto la llamaba disciplina del deseo, aunque comprende tanto nuestros deseos como nuestros miedos o aversiones. Como hemos visto, los estoicos fueron influidos por los filósofos cínicos, quienes los precedieron. Epicteto enseñaba una forma de estoicismo que respetaba aspectos del cinismo. Se dice que se le conocía por el lema, soporta y abstente, o, resiste y renuncia. Marco parece recordar este dicho en Meditaciones cuando se dice a sí mismo que debe resistir los defectos de otros y renunciar a cometer cualquier acto indebido contra ellos, mientras acepta con calma aquello que está fuera de su control directo. En el libro 1 de Meditaciones, luego de contemplar las lecciones y cualidades buenas que aprendió de su familia, elogia a un tutor anónimo y misterioso, probablemente un esclavo o un liberto en casa de su madre. Es en verdad sobresaliente que parece darle más crédito por su desarrollo moral a la influencia de un esclavo humilde que al emperador Adriano o a cualquiera de sus tutores de retórica, entre los que se encontraban algunos de los intelectuales más estimados del imperio. Este hombre anónimo le mostró al joven Marco cómo soportar las dificultades y el malestar con paciencia, le enseñó a valerse por sí mismo y a tener pocas necesidades en la vida. Marco también aprendió a no escuchar las calumnias y a evitar entrometerse en los asuntos de otras personas. Este es un ejemplo muy diferente al que le dieron Adriano o los afamados sofistas que competían para ganar la gracia del emperador y el aplauso de las muchedumbres en Roma. El mismo tutor también lo persuadió desde temprano de no tomar partido entre los verdes y los azules de las carreras de cuadrigas o entre los diferentes gladiadores en el anfiteatro. Como hemos visto, los cínicos eran reconocidos por prepararse para soportar las privaciones voluntarias, ponos, mediante un estilo de vida austero y el uso de varios ejercicios. También eran famosos por cultivar la indiferencia hacia cosas externas y menospreciaban tanto los elogios como las críticas de los demás, lo que les permitía decir la verdad de forma directa y sencilla. Nunca se sabrá si el tutor anónimo de Marco fue influido por el cinismo o si fue una coincidencia que compartiera valores similares, pero ciertamente le proveyó desde niño cimientos sólidos para su futura preparación en el estoicismo. Entonces, ¿quién introdujo a Marco en el estudio formal de la filosofía? Asombrosamente, él dice que fue su maestro de pintura, Diogneto. Debieron conocerse cuando Marco tenía unos 12 años, momento en el que comenzó la siguiente etapa de su educación. Algunos pasajes impactantes en Meditaciones parecen exhibir una visión de pintor para los detalles visuales, como las fisuras en una hogaza de pan, las líneas en el rostro de una persona anciana o la espuma que cae de la boca de un jabalí. Estas observaciones se usan para ilustrar ideas metafísicas estoicas, la belleza de los aparentes defectos de algo, cuyo valor se vuelve más claro cuando se observan como parte de una imagen más grande. Por ello es tentador preguntarse si fueron inspiradas por conversaciones filosóficas que habría tenido con su tutor de pintura cuando era niño.
En todo caso, Diogneto le enseñó a no perder el tiempo con asuntos triviales y lo alejó de entretenimientos populares como las pelas de codornices, que quizá podrían considerarse el equivalente de los videojuegos en aquella época. Le advirtió a Marco no ser embaucado por charlatanes y vendedores de milagros y amuletos mágicos, o por aquellos, probablemente cristianos tempranos, que aseguraban exorcizar demonios. El desprecio por lo sobrenatural y la precaución contra el desperdicio de tiempo y energía en distracciones como las apuestas eran actitudes que Marco pudo haber aprendido de un filósofo cínico o estoico. Diogneto también le enseñó a tolerar el habla directa, parresia, y a dormir cubierto con una piel en una cama de campamento sobre el suelo, que son casi con certeza referencias al régimen cínico. Desde luego, la historia augusta confirma que durante la época en que Diogneto fue su tutor, Marco adoptó la vestimenta de un filósofo y comenzó a prepararse para soportar las dificultades. Sin embargo, su madre argumentaba que dormir en un catre como un legionario en campaña era inapropiado. Con algo de esfuerzo, lo convenció de usar mejor un sillón, aunque se trataba de uno cubierto con pieles de animales en lugar de cubiertas de cama normales. Marco dice que Diogneto le enseñó estos y otros aspectos de la preparación griega, agoge. Aunque no sabemos en qué consistían todos esos aspectos, podemos inferir algunos de ellos. A menudo, los filósofos cínicos ingerían una dieta muy simple de pan negro barato y lentejas o semillas de altramuz, y bebían principalmente agua. De acuerdo con Musonio Rufo, maestro de Epicteto, la dieta de los estoicos era similar, simple, sana y fácil de preparar, y comían de forma consciente y moderada, sin glotonería. Como los cínicos, a veces los estoicos se preparaban para soportar el frío y el calor. Según la leyenda, el cínico Diógenes se desnudaba y abrazaba estatuas heladas en invierno y rodaba sobre arena caliente bajo el sol de verano. Séneca describía cómo tomaba baños de agua fría y nadaba en el río Tíber a principios de año. Hoy en día, las duchas frías son populares entre los influidos por el estoicismo. Aunque Marco no menciona estos detalles, es probable que adoptara prácticas similares de joven como parte de su entrenamiento griego, para soportar las carencias de forma voluntaria. El experto francés Pierre Hadot creía que esta frase aludía al notorio entrenamiento espartano, cuyos aspectos pudieron influir en el estilo de vida austero adoptado por los filósofos cínicos y algunos estoicos. La filosofía en el mundo antiguo, ciertamente, era primero y más que nada un modo de vida. Hoy, la academia filosófica, como es enseñada en universidades, se ha convertido en una búsqueda más libresca y teórica. En contraste, los filósofos antiguos solían ser reconocidos por su estilo de vida y hasta por su vestimenta. Los estoicos, como los cínicos antes que ellos, vestían una prenda única llamada tribón en griego. Este manto rudimentario, hecho con lana sin teñir, por lo general de un color gris, se portaba alrededor del cuerpo, dejando expuestos los hombros. Ciertos filósofos, como Sócrates y los cínicos, también andaban descalzos. Algunos filósofos romanos aún vestían así, aunque en ocasiones el estilo era visto como anticuado y pretencioso. Marco, al menos en su juventud, vistió el manto de un filósofo y, como se puede ver en esculturas, tenía una barba larga y bien cuidada, probablemente común en los estoicos de ese periodo. Quizá Diogneto vestía y vivía como un filósofo y Marco se haya sentido inspirado para imitar su ejemplo. De nuevo, es impactante que, en el ápice de la segunda sofística, cuando la oratoria y la poesía estaban de moda en la corte de Adriano, Marco se dirigiera en una dirección opuesta. La simplicidad y la honestidad de la filosofía griega lo alejó con una gran fuerza de la sofisticación y la ostentación de la retórica. Además de presentarle esta forma de vida, Diogneto alentó al joven a escribir diálogos filosóficos y a asistir a lecturas de muchos filósofos. Se mencionan 3 hombres, pero no se sabe nada más sobre ellos. Algunos años después, cuando Marco tenía 15, asistió brevemente a disertaciones en casa de un famoso maestro estoico llamado Apolonio de Calcedonia, quien se encontraba de visita en Roma. Más tarde, Apolonio partió a Grecia, pero, como veremos, pronto volvería. Para ese entonces, Marco ya era un aspirante a estoico. Apolonio y otros, con seguridad, debieron introducirlo a las enseñanzas de Epicteto, considerado el más influyente de todos los filósofos romanos.
Epicteto, cuya escuela había dejado Roma para reubicarse en Grecia hacía tiempo, murió cuando Marco aún era un niño, por lo que es casi seguro que nunca se hayan conocido. No obstante, conforme avanzó su educación, pasó más tiempo en compañía de hombres mayores, quienes probablemente habían asistido a las disertaciones de Epicteto y estudiado los discursos transcritos por Arriano. En Meditaciones lo nombra como un filósofo ejemplar junto a Sócrates y Crisipo, y lo cita más que a cualquier otro autor. Con certeza, llegó a verse a sí mismo como su seguidor. Sin embargo, es probable que su familia supusiera que era mejor que su educación se enfocara en el aprendizaje de la retórica de eminentes sofistas, en especial luego de ser designado como futuro emperador. El matrimonio de Adriano no dio hijos, por lo que, en sus últimos años, cuando su salud comenzó a deteriorarse, adoptó a un sucesor. Para sorpresa de todos, eligió a un hombre poco sobresaliente llamado Lucio Sellonio, Cómodo, quien pasó a ser conocido como Lucio Helio César, iniciando así la tradición de que el heredero oficial del imperio asumiría el título de César. No obstante, Lucio tenía tan mala salud que murió apenas un año después. Al parecer, Adriano quería que Marco, con 16 años, se convirtiera en su sucesor, pero sentía que aún era demasiado joven. Por ello eligió a un hombre mayor llamado Tito Aurelio Antonino, quien, con poco más de 50 años, tenía 2 hijas, pero ningún varón, además estaba casado con la tía de Marco, Faustina. Así, como parte de un plan de sucesión a largo plazo, Adriano adoptó a Antonino con la condición de que él, a su vez, adoptara a Marco, colocándolo en línea directa al trono. De este modo, Adriano adoptó a Marco como su nieto. A principios del año 138 después de Cristo, en el día de su adopción, un joven Marco Annio Vero asumió el nombre de la familia de Antonino, y en adelante sería conocido como Marco Aurelio Antonino. Sin embargo, para complicar más las cosas, Lucio Helio, el hombre a quien Adriano había nombrado como sucesor y César en primer lugar, había dejado un hijo propio, también llamado Lucio. Por ello, Antonino también adoptó al pequeño Lucio, quien se convertiría en el nuevo hermano de Marco Aurelio. Tiempo después, inmediatamente luego de su propia aclamación, Marco nombró a su hermano adoptivo coemperador, momento en el que comenzó a ser conocido como el emperador Lucio Vero. Era la primera vez que 2 emperadores regían conjuntamente de este modo. Se supone que Marco tomó la decisión de compartir el poder con su hermano, al menos en parte, para evitar el riesgo de inestabilidad al tener una dinastía rival con derecho al trono. Más adelante volveremos a la relación entre él y su hermano Lucio. En un principio, Marco se sentía profundamente consternado de que Adriano lo recibiera en el hogar imperial. Estaba reacio a mudarse de la villa de su madre al hogar privado del emperador. Cuando sus amigos y familiares le preguntaron por qué se sentía tan perturbado, soltó una lista completa de preocupaciones sobre la vida en la corte. Con base en sus comentarios posteriores, se sabe que tenía problemas con la falta de sinceridad y la corrupción de los políticos romanos. Sin embargo, esa noche, luego de saber que se convertiría en emperador, soñó que tenía brazos y hombros de marfil. Al preguntarse en el sueño si aún podría usarlos, levantó una carga muy pesada y descubrió que se había vuelto mucho más fuerte. Los hombros expuestos eran la marca de la resistencia de un filósofo cínico o estoico contra el frío, de modo que pudo haber previsto que su preparación en la filosofía estoica le otorgaría la fuerza y resiliencia necesarias para cumplir su papel futuro como emperador. Marco era ahora el segundo en línea al trono y estaba destinado a suceder a Antonino. Fue presentado ante el círculo de intelectuales de la corte, algunos de los mejores retóricos y filósofos del imperio. También debió observar el modo en que el emperador los intimidaba, lo cual entraba por completo en conflicto con sus valores, al igual que lo estaban la creciente intolerancia, sospecha y persecución de Adriano contra sus supuestos enemigos. Más tarde, durante su propio reinado como emperador, Marco se empeñó en permitir que sus oponentes políticos pudieran ridiculizarlo o criticarlo en público sin ser castigados. Lo más lejos que llegó en respuesta a sus críticos declarados fue abordar sus observaciones de forma cortés en discursos y panfletos, mientras que Adriano los habría exiliado o decapitado. Marco hizo un famoso juramento de no ejecutar a un solo senador durante su reinado y, como veremos, mantuvo su promesa aun cuando muchos de ellos lo traicionaron durante una guerra civil en el este.
Creía que la verdadera fuerza consistía en la habilidad de mostrar generosidad en lugar de violencia o agresión. En sus últimos años, Adriano se convirtió en poco menos que un tirano. Fue cada vez más paranoico, pagó a agentes para que espiaran a sus amigos y ordenó una cadena de ejecuciones. El Senado terminó por odiarlo con tal amargura que, luego de su muerte, quisieron anular sus actos y negarle el honor tradicional de la deificación. Sin embargo, Antonino, el nuevo emperador, les hizo ver que sería mejor actuar de forma más conciliadora, por lo que se hizo merecedor del sobrenombre Pío. Sin duda, Adriano habría estado furioso por el hecho de que, a pesar de ser mencionado muchas veces en el resto del texto, su ausencia es evidente en el primer libro de Meditaciones, en el que Marco elogia de manera individual a sus familiares y maestros. Por otra parte, Marco enlistó en gran detalle las virtudes de Antonino más de una vez y dejó claro que él representaba su modelo ideal a seguir como emperador. Los historiadores romanos muestran a Antonino como el opuesto a su predecesor de muchas formas. Ciertamente, algunos de los rasgos que Marco elogiaba sobre su padre adoptivo pueden ser leídos como críticas implícitas contra Adriano. Antonino era por completo modesto. Se dice que, al ser proclamado emperador, a pesar de cierta resistencia del personal del palacio, se ganó un gran respeto de su pueblo al minimizar el esplendor de la corte imperial. A menudo vestía como un ciudadano ordinario, sin portar el atuendo del Estado, para recibir a sus visitantes, e intentó seguir viviendo como lo hacía antes. Mientras que los súbditos solían complacer a Adriano, temerosos de sus cambios de humor y temperamento voluble, Antonino era famoso por su comportamiento tranquilo y por permitir que se hablara sin rodeos en la corte y en cualquier otro lugar. A diferencia de Adriano, Antonino simplemente ignoraba cualquier observación mordaz hecha a costa suya. Los estoicos se sentían felices de admitir que algunos individuos encarnaban de forma natural las virtudes que ellos buscaban adquirir mediante años de esfuerzo, por medio del estudio y la preparación filosófica. Según refiere Marco, Antonino era uno de esos individuos. Los rasgos que describía pintan una imagen vívida de la clase de carácter que él quería desarrollar a lo largo de su preparación en la filosofía estoica. Por ejemplo, una vez que Antonino consideraba algo y tomaba una decisión, la implementaba con determinación inquebrantable. En Meditaciones, Marco contempla cómo su predecesor nunca buscó los elogios vacíos ni la aprobación de los demás, en vez de ello, siempre estaba dispuesto a escuchar y considerar con sumo cuidado el punto de vista de otros. Era meticuloso al examinar los temas que requerían deliberación cuidadosa, nunca se apresuró a tomar una decisión y siempre estaba dispuesto a cuestionar sus primeras impresiones. Analizaba con paciencia los problemas hasta sentirse del todo satisfecho con su razonamiento, honraba a los filósofos genuinos, aunque no necesariamente estuviera de acuerdo con todas sus doctrinas, no atacaba a los charlatanes, pero tampoco se dejaba llevar por ellos. En otras palabras, era un hombre muy tranquilo y racional. Su natural desapego de la vanidad le ayudó a seguir la razón con más consistencia y a ver las cosas con más claridad. A diferencia de Adriano, no debía tener la razón siempre. Bajo el mandato de Antonino, y más tarde del de Marco, la cultura en Roma cambiaría de manera notable y pasaría de favorecer a los sofistas a favorecer a los filósofos, en particular a los estoicos. Marco quería abordar el aprendizaje griego, pero de una forma por completo diferente a la de Adriano. Él buscaba genuinamente transformarse en una mejor persona en vez de solo llevar un mejor marcador contra rivales intelectuales. Las semillas de la transformación fueron plantadas por su familia, quizá en especial por su madre, pero después fueron nutridas por una serie de tutores excepcionales. No obstante, se esperaba que los jóvenes nobles romanos se sometieran a un entrenamiento formal en retórica, que comenzaba cuando alcanzaban la adultez oficial, simbolizada mediante la toma de la toga virilis a la edad de 15 años. El estudio de la retórica con el fin de comunicarse de forma más elocuente y persuasiva se convertiría en la obligación principal de Marco como estudiante, aunque chocaba con su creciente interés en la filosofía estoica. Herodes Ático y otros lo educaron extensivamente en griego, la lengua que usaría para escribir Meditaciones. Sin embargo, una vez que el emperador Antonino lo adoptó, su tutor principal fue Marco Cornelio Frontón, el retórico latino más destacado del momento.
La familia recibió a Frontón como un buen amigo, y permaneció de esa forma hasta su muerte alrededor del año 166 o 167 después de Cristo, posiblemente víctima de la peste durante su brote inicial en Roma. Frontón escribiría su brillante impresión de Marco cuando éste era joven, tenía una predisposición innata a todas las virtudes antes de ser educado en ellas, se dice, era un buen hombre antes de la pubertad, y un orador habilidoso antes de portar los mantos de la adultez. Frontón fue tan importante para él que es uno de los tutores citados en el libro 1 de Meditaciones. Sin embargo, menciona poco de la influencia de Frontón en su carácter y reserva un mayor elogio para Alejandro de Cotiaeum, su maestro de gramática griega de menor grado. Por tanto, a pesar de la importancia de su relación, Frontón no lo inspiró tanto como modelo a seguir. También intentó activamente desalentar a su joven estudiante de convertirse en estoico. Sabemos que a Frontón le preocupaba que, a veces, los filósofos carecían de la elocuencia requerida por los estatistas y emperadores y que estar bajo la influencia de sus peculiares doctrinas podía causar el riesgo de tomar malas decisiones. Le escribió a Marco, diciendo que incluso si alcanzaba la sabiduría de Zenón y Cleantes, los fundadores del estoicismo, aún estaría obligado, le gustara o no, a vestir el manto imperial púrpura, y no el de los filósofos, hecho de lana tosca. Frontón se refería a que no solo era necesario que Marco vistiera como un emperador, sino que también hablara como uno, vistiera púrpura y ganara elogios por su elocuencia formal. Pero en realidad Marco prefería vestir de forma sencilla y hablar sin rodeos como un filósofo o, si no lo lograba, como un ciudadano ordinario. El trabajo de Frontón era imbuir al muchacho con una sofisticación cultural que beneficiara su estado en la vida y lo preparara para convertirse en un orador o escritor de discursos políticos efectivo. Esta fue una época muy difícil para el joven César, ya que se sentía dividido entre la retórica y la filosofía. Al final, la influencia de Frontón se debilitó. La elocuencia es una cosa, la sabiduría es otra. Se dice que un dicho de Platón siempre estaba en boca de Marco: prosperan aquellos estados donde los filósofos son reyes o los reyes son filósofos. La contienda entre sofistas y estoicos por el joven Marco había iniciado poco después de la muerte de Adriano, cuando Antonino convocó al filósofo Apolonio de Calcedonia de vuelta a Roma. La historia augusta dice que Antonino dio instrucciones para que Apolonio se mudara al palacio imperial, la casa de Tiberio, de modo que pudiera convertirse en el tutor personal de Marco de tiempo completo. Sin embargo, Apolonio respondió de forma lacónica: el maestro no debe buscar al pupilo, sino que el pupilo debe buscar al maestro, al principio. Antonino quedó poco impresionado por la respuesta y bromeó diciendo que sería más fácil para Apolonio viajar desde Grecia hasta Roma de lo que para él sería levantarse y caminar de su casa al palacio. Probablemente supuso que era arrogante para un tutor insistir en que el hijo de un emperador fuera a su hogar para recibir tutela como todos los demás. Apolonio fue el principal filósofo a cuyas clases asistió Marco durante su juventud, lo que sugiere que, finalmente, Antonino cedió y permitió que su hijo se mezclara con otros estudiantes fuera del palacio. Como veremos, muchas décadas después, hacia el final de su vida, Marco aún causaba revuelo por asistir a las disertaciones públicas de filósofos como si fuera un ciudadano común. Marco estaba impresionado por la habilidad e influencia de Apolonio como maestro de doctrinas estoicas. No obstante, lo que más admiraba era su carácter. Los sofistas hablaban mucho de sabiduría y virtud, pero para ellos solo eran palabras. Apolonio, por otra parte, era por completo modesto sobre su destreza intelectual y nunca se frustraba siquiera un poco cuando debatía un texto filosófico con sus estudiantes. Le mostró a Marco lo que significaba en la práctica que un estoico viviera, en conformidad con la naturaleza, es decir, cómo confiar consistentemente en la razón como guía en la vida. Desde luego, Antonino no era un simple profesor, sino que exhibía la constancia y ecuanimidad verdaderas de un estoico incluso ante el dolor severo, la enfermedad prolongada y la pérdida de un hijo. Marco también vio en él un claro ejemplo de lo que para los estoicos significaba abordar un curso de acción con gran vigor y determinación y al mismo tiempo permanecer relajado y libre de perturbaciones con el resultado. Se referían a ello como tomar medidas con una cláusula de reserva, una estrategia que se examinará a detalle más tarde.
Marco dice, además, que Apolonio aceptaba favores de amigos con gentileza, sin menospreciarse por hacerlo ni mostrar un solo atisbo de ingratitud. En otras palabras, este hombre fue una inspiración para el futuro emperador, y fue la clase de persona en la que el estoicismo prometía convertirlo. Apolonio le enseñó a Marco las doctrinas de la filosofía estoica al tiempo que le mostraba cómo aplicarlas en la vida diaria. Aprendió que los estoicos creen que existe una relación entre el amor sincero por la sabiduría y una mayor resiliencia emocional. Su filosofía contiene dentro de sí misma una terapia moral y psicológica para las mentes aquejadas por la ira, el miedo, la tristeza y los deseos nocivos. La meta de esta terapia era llamada apatheia, que no significa apatía, sino libertad de las emociones y deseos nocivos, pasiones. Decir que Apolonio le enseñó a Marco de filosofía estoica es, por lo tanto, decir que también lo preparó para desarrollar una resiliencia mental a través de una forma antigua de terapia psicológica y de autoayuda, descrita a veces como terapia de las pasiones, estoica. Un aspecto importante de esta preparación habría involucrado a Apolonio enseñándole cómo mantener su ecuanimidad mediante el uso deliberado del lenguaje en la forma terapéutica especial descrita por los estoicos. Sin embargo, antes de abordar el uso estoico del lenguaje, primero debemos entender un poco más sobre la teoría estoica de las emociones. El curioso relato de un maestro estoico anónimo proporciona la mejor introducción al tema. Se encuentra en Noches Áticas, un libro de anécdotas escrito por Aulo Gelio, un gramático contemporáneo de Marco. Gelio navegaba por el mar Jónico desde Casiopa, un pueblo en Corfú, hacia Brindisi, en el sur de Italia, probablemente de camino a Roma. Describe a otro pasajero como un maestro estoico muy importante y reconocido que había dado disertaciones en Atenas. No es posible identificar al maestro con certeza, pero tampoco es imposible que Gelio se refiriera a Apolonio de Calcedonia. Su bote quedó atrapado en aguas abiertas en una feroz tormenta que duró casi toda la noche. Los pasajeros temían por sus vidas mientras luchaban por manejar las bombas y evitaban ahogarse en un naufragio. Gelio notó que el gran maestro estoico se había puesto tan blanco como una sábana y compartía la misma expresión ansiosa del resto de los pasajeros. Sin embargo, solo permanecía en silencio en vez de gritar aterrorizado y lamentarse por su predicamento. Una vez que el mar y el cielo estuvieron serenos, al aproximarse a su destino, Gelio preguntó con amabilidad al estoico el motivo por el que lució casi tan atemorizado como los demás durante la tormenta. El maestro pudo ver que Gelio era sincero y, cortésmente, respondió que los fundadores del estoicismo enseñaron cómo las personas que enfrentan tales peligros experimentan de forma natural e inevitable una etapa breve de miedo. Entonces sacó de un saco el quinto libro de los discursos de Epicteto para que Gelio lo examinara. Hoy en día solo sobreviven los primeros 4 libros de discursos, aunque Marco parece haber leído los discursos perdidos y los cita en Meditaciones. En todo caso, Gelio describe las observaciones de Epicteto y asegura que son fieles a las enseñanzas originales de Zenón y Crisipo. Al parecer, Epicteto dijo a sus estudiantes que los fundadores del estoicismo diferenciaban 2 etapas de nuestra respuesta a cualquier evento, incluyendo las situaciones amenazantes. Cuando nos exponemos inicialmente a un evento como la tormenta en el mar, primero llegan las impresiones iniciales, phantasiae, que son impuestas de forma involuntaria en nuestra mente desde el exterior. Dichas impresiones pueden desencadenarse, dice Epicteto, por un sonido aterrador como el estallido de un trueno, el colapso de un edificio o un grito repentino de peligro. Incluso la mente de un sabio estoico perfecto se agitará en un principio por las abruptas conmociones de esta clase y reaccionará a ellas de forma instintiva por la alarma. Esta reacción no proviene de juicios de valor defectuosos sobre los peligros que enfrentar, sino de un reflejo emocional que surge del cuerpo, el cual rebasa a la razón de manera temporal. Epicteto podría haber agregado que tales reacciones emocionales son comparables con aquellas que experimentan animales no humanos. Séneca, por ejemplo, observa que cuando los animales entran en alerta por la aparición de un peligro, huyen. Pero luego de haber escapado, la ansiedad pronto desaparece y de nuevo vuelven a pastar en paz. En contraste, la capacidad de pensamiento humana permite perpetuar nuestras preocupaciones más allá de esos límites naturales. La razón,
nuestra mayor bendición, también es nuestra mayor maldición. En la segunda etapa de respuesta, dicen los estoicos, es común que agreguemos juicios voluntarios de aprobación, sum catateseis, a las impresiones automáticas. Aquí, la respuesta del estoico sabio difiere de la de los demás. No sigue la corriente de las primeras reacciones emocionales ante una situación que han invadido su mente. Epicteto dice que el estoico no debe ni aprobar ni confirmar estas impresiones emergentes, como la ansiedad ante el peligro, en su lugar, debe rechazarlas como engañosas, observarlas con indiferencia estudiada y dejarlas ir. En contraste, los insensatos son arrastrados por sus impresiones iniciales ante eventos externos, incluyendo aquellos que son terribles y deben temerse, y continúan preocupándose, rumiando y hasta quejándose en voz alta sobre una amenaza percibida. Séneca ofrece un relato más detallado del modelo estoico de emoción en De la ira, que divide el proceso de la experiencia de una pasión en 3 movimientos o etapas. Primera etapa. Impresiones iniciales impuestas de forma automática en la mente, incluyendo pensamientos y emociones emergentes llamados propateiai, o protopasiones, por los estoicos. Por ejemplo, la impresión, el bote se está hundiendo, evocaría naturalmente cierta ansiedad inicial. Segunda etapa. La mayoría de las personas, como aquellas en el bote, estarían de acuerdo con la impresión original, irían con ella y agregarían más juicios de valor, permitiéndose un pensamiento catastrófico: voy a morir de forma horrible. Se preocuparían y continuarían pensando en ello tiempo después. En contraste, los estoicos, como el filósofo anónimo de la historia, han aprendido a apartarse de sus pensamientos y emociones iniciales y a retirar su aprobación. Es probable que lo hagan diciéndose a sí mismos: solo eres una impresión y no todas las cosas que dices representar, o, lo que nos altera no son las cosas, sino nuestros juicios respecto a ellas. El bote se está hundiendo, pero quizá llegues a la costa, incluso si no, entrar en pánico no ayudará. Responder con calma y fortaleza es más importante. Es lo que elogiarías de otras personas si se encontraran en la misma situación. Tercera etapa. Por otra parte, si has aprobado la impresión de que algo es intrínsecamente malo o catastrófico, se desarrolla una pasión total, la cual puede salirse de control con mucha rapidez. Séneca llegó a experimentar dicha situación durante una tormenta cuando se sintió enfermo y entró en pánico de modo tal que estúpidamente se arrojó por la borda e intentó nadar hasta la orilla entre olas y rocas, cuando era mucho más seguro permanecer en el bote. En otras palabras, cierta cantidad de ansiedad es natural. Incluso los corazones de los marineros más experimentados pueden saltar hasta sus bocas cuando parece que sus barcos están a punto de volcarse. La valentía consistiría en continuar a pesar de ello y lidiar con la situación racionalmente. De esta forma, el estoico se dice a sí mismo que, aunque la situación pudiera parecer atemorizante, lo que en realidad importa en la vida es cómo se elige responder ante ella. Así, se recuerda que debe ver la tormenta con indiferencia estoica y responder con sabiduría y valentía mientras acepta sus reacciones nerviosas iniciales como inocuas e inevitables. Lo que no debe hacer es empeorar su situación por continuar preocupándose. Por esta razón, una vez que la expresión pálida y ansiosa ha abandonado su rostro, la ansiedad del hombre sabio suele amainar de forma natural, y éste recupera la compostura poco después. Entonces, reevalúa sus impresiones ansiosas iniciales y asegura con confianza que son tanto falsas como inútiles. Por otra parte, el torpe y temeroso perpetúa su propia angustia por mucho más tiempo. Helio leyó sobre esto en el libro perdido de discursos de Epicteto y aprendió que no es poco estoico palidecer con ansiedad por poco tiempo durante una situación peligrosa como la que acababan de sobrevivir. Es natural e inevitable experimentar emociones como estas, siempre que no dejemos a la angustia escalar por seguir la corriente de las impresiones que las acompañan y que por ello nos convenzamos de que una catástrofe terrible está a punto de suceder. Del mismo modo, Séneca notó que ciertos infortunios golpean al hombre sabio sin incapacitarlo, como el dolor físico, la enfermedad, la pérdida de amigos o hijos, o catástrofes infligidas por derrotas en la guerra. Lo impactan, mas no lo hieren. Ciertamente, Séneca también señala que no hay virtud alguna en soportar cosas que no sentimos.
Es importante observar que, para que un estoico exhiba la virtud de la templanza, debe tener al menos cierto deseo al cual renunciar, y para exhibir valentía al menos debe tener estas primeras sensaciones de miedo que debe soportar. Como los estoicos gustan expresarlo, el hombre sabio no está hecho de piedra ni de hierro, sino de carne y sangre. En Meditaciones, el mismo Marco escribe que, aunque indica a las impresiones preocupantes que se vayan, no se siente molesto por ellas, pues llegaron de acuerdo con su antiquísimo modo, en otras palabras, surgen de la misma forma básica en que surgen en los animales. Ello implica que, al igual que el maestro estoico anónimo en el bote atormentado de Helio, Marco las ve con indiferencia en vez de juzgarlas como inherentemente malas. En otros pasajes dice que las sensaciones placenteras y desagradables en el cuerpo afectan de forma inevitable la mente porque son parte del mismo organismo. No deberíamos intentar resistirlas, sino, más bien, aceptar su existencia como natural, siempre que no permitamos que nuestra mente agregue el juicio de que las cosas que experimentamos son buenas o malas. Esto es importante porque la gente que confunde la filosofía del estoicismo con la actitud estoica, es decir, con ser impasibles, a menudo piensan que se trata de reprimir las emociones como la ansiedad, que se perciben como malas, dañinas o vergonzosas. Lo anterior no solo es una mala psicología, sino que también está en conflicto total con la filosofía estoica, la cual nos enseña a aceptar nuestras reacciones emocionales involuntarias, nuestros brotes de ansiedad, como indiferentes, ni buenos ni malos. En otras palabras, lo que importa no es lo que sentimos, sino cómo respondemos a tales sentimientos. Aunque se dice que Marco se acercó a la filosofía desde una edad inusualmente temprana, se cree que no comprometió su vida al estoicismo de manera incondicional sino hasta que Junio Rústico suplantó a Frontón como su principal tutor, cuando Marco tenía poco más de 20 años. Al rememorar esta época, Marco se sentía agradecido de no haber caído por completo bajo el hechizo de un sofista como Frontón cuando comenzó a estudiar filosofía, ni de haber terminado devorando libros de forma obsesiva, descifrando acertijos lógicos o especulando sobre la física y la cosmología. En vez de ello, se enfocó en la ética estoica y su aplicación práctica en la vida diaria. Mientras que Frontón aconsejó a Marco a vestir y hablar como un emperador, Rústico hizo lo contrario. Se encontraba entre aquellos que alentaron a Marco a hacer a un lado la vanidad de su estatus y a vestir de forma sencilla siempre que fuera posible en vez de andar por todas partes con el atuendo formal de un César, y, después, de un emperador. Este era un comportamiento excepcional para un romano de su estatus, pero el Museo Británico tiene una estatuilla en su colección que parece confirmar que en verdad sucedió. La estatuilla lo muestra vestido no como un emperador, sino como un ciudadano común, al parecer mientras visitaba Egipto en su edad adulta. Rústico también lo persuadió de no dejarse llevar por su entusiasmo inicial por la retórica formal ni perder el tiempo escribiendo ensayos teóricos o intentando ganar elogios al interpretar meramente el papel de un hombre virtuoso. Desde luego, Marco dice que Rústico lo convenció de abstenerse de la oratoria, poesía y el lenguaje fino, en general, y de adoptar la forma de hablar más modesta y sencilla asociada con el estoicismo. En otras palabras, Marco pasó por una suerte de conversión de la retórica a la filosofía, lo que parece haber sido un evento fundamental en su vida. Pero ¿por qué fue esto una conmoción? Mientras que la sofistería solo se trata de crear una apariencia, la filosofía se trata de asir la realidad. La transformación de Marco en un estoico pleno, por tanto, entrañaba un cambio en sus valores fundamentales. Resulta que el habla sencilla, estoica no es tan fácil como parece, requiere valentía, autodisciplina y un compromiso sincero con la verdad filosófica. Como veremos, este cambio de orientación y cosmovisión fue de la mano no solo de una forma de hablar más estoica, sino de un modo completamente nuevo de considerar los eventos. Hablar con sabiduría. Hemos visto que Marco creció en un tiempo en el que la retórica estaba muy de moda, en particular en la corte imperial de Adriano. Se sometió a un entrenamiento riguroso en escritura de discursos y oratoria bajo un grupo de tutores, incluyendo a Herodes Ático y Frontón, los retóricos griego y latino, respectivamente, más influyentes de su era. Sin embargo, a partir de su juventud, Marco se hizo de una reputación por hablar de forma directa y honesta. En claro contraste con Adriano,
quien amaba hacer de su aprendizaje un espectáculo, Marco se decía a sí mismo que la filosofía verdadera es simple y modesta, y que nunca deberíamos ser seducidos por la vanidad y la ostentación a este respecto. Solía decir que siempre se debe tomar la ruta más corta. La ruta corta es el camino de la naturaleza, que lleva a las palabras y acciones más sólidas. La simplicidad nos libra de la afectación y los problemas que trae consigo. Para los estoicos, esta honestidad y simplicidad del lenguaje requiere dos elementos principales, concisión y objetividad. Sería una simplificación excesiva afirmar que esto solo significa dejar de quejarse, pero en muchos casos, los estoicos aconsejaban algo parecido. El punto en el que nuestro lenguaje comienza a evocar emociones fuertes es justo cuando comenzamos a enunciar cosas que involucran juicios de valor fuertes, ya sea a otros o a nosotros mismos. De acuerdo con la filosofía estoica, cuando asignamos valores intrínsecos como bueno o malo a eventos externos, nos comportamos irracionalmente y hasta exhibimos una forma de autoengaño. Cuando llamamos a algo catástrofe, por ejemplo, vamos más allá de los meros hechos y comenzamos a distorsionar los eventos y a engañarnos a nosotros mismos. Más aún, los estoicos consideran la mentira como una forma de impiedad. Cuando un hombre miente, se aliena a sí mismo de la naturaleza. Entonces, ¿cómo recomendaban los estoicos usar el lenguaje? Zenón, quien escribió un manual de retórica, no consideró que la elocuencia verbal fuera un fin por sí misma, sino un medio para compartir la sabiduría mediante la articulación de la verdad de una forma clara y concisa que se adaptara a las necesidades del oyente. De acuerdo con Diógenes Laercio, la retórica estoica identificó 5 virtudes del habla. 1. Gramática correcta y buen vocabulario. 2. Claridad de expresión, hacer que las ideas se entiendan con facilidad. 3. Concisión, no emplear más palabras de las necesarias. 4. Propiedad de estilo, apto para el tema y también para la audiencia. 5. Distinción o excelencia artística, y evitar la vulgaridad. La retórica tradicional compartía la mayoría de estos valores, con la excepción notable de la concisión. No obstante, el uso estoico del lenguaje era percibido completamente opuesto a las formas establecidas de la retórica. Los sofistas, como hemos visto, buscaron persuadir a otros al recurrir a sus emociones, usualmente con el fin de ser elogiados. Los estoicos, en contraste, le dieron un valor supremo a la comprensión y comunicación de la verdad apelando a la razón, lo cual significaba evitar el uso de retórica emotiva o duros juicios de valor. Por lo general pensamos en la retórica como algo que se usa para manipular a otras personas, tendemos a olvidar que también nos manipulamos a nosotros mismos no solo cuando hablamos, sino cuando usamos el lenguaje para pensar. Los estoicos tenían un claro interés por la manera en que nuestras palabras afectan a los demás. Sin embargo, su prioridad era cambiar la forma en que nos afectamos a nosotros mismos, nuestros pensamientos y emociones, mediante nuestra elección de palabras. Exageramos, sobreanalizamos, omitimos información y usamos un lenguaje fuerte y metáforas coloridas. Ella siempre es una perra, ese bastardo no deja de ponerme el pie, este trabajo es una completa porquería. Las personas suelen pensar que exclamaciones como estas son una consecuencia natural de emociones fuertes como la ira. Pero ¿y si también están causando o perpetuando nuestras emociones? Si lo piensas, esta clase de retórica está diseñada para evocar emociones fuertes. En contraste, deshacer los efectos de la retórica emocional mediante la descripción de los mismos eventos de manera más objetiva forma la base de la antigua terapia estoica de las pasiones. Ciertamente, un modo de entender el contraste entre la filosofía estoica y la retórica sofística es ver al estoicismo como la práctica de una suerte de antirretórica o contrarretórica. Mientras que los oradores tradicionalmente buscaron explotar las emociones de su audiencia, los estoicos se empeñaron por describir los eventos en términos directos y simples de forma consciente. Al evitar el lenguaje engañoso y los juicios de valor, y al deshacerse de cualquier adorno o lenguaje emotivo, intentaron articular los hechos de manera más tranquila y sobria. Del mismo modo, Marco se dijo a sí mismo que debía hablar de forma directa en vez de disfrazar sus pensamientos con un lenguaje elegante. De hecho, nada es tan favorable para la grandeza mental, decía Marco, como la habilidad para examinar los eventos racionalmente y verlos de forma realista al reducirlos, de este modo,
hasta sus características esenciales. En discurso se dice que en cierta ocasión un filósofo, quien se supone no era estoico, se frustró tanto por los cuestionamientos a su carácter por parte de sus amigos que gritó: «No puedo soportarlo, me están matando. Me convertirán en él», mientras apuntaba con el dedo a Epicteto. Esa fue una exhibición repentina de histrionismo, una explosión de emoción retórica. Pero, irónicamente, de haber sido más como Epicteto, tan solo se hubiera apegado a los hechos sin enfadarse y hubiera dicho algo como: «Me han criticado, que así sea». En un sentido verdadero, nadie lo estaba matando y él podía soportarlo. El modo en que hablamos y pensamos respecto a los eventos involucra hacer juicios de valor, los cuales dan forma a nuestros sentimientos. Hamlet, en la obra de Shakespeare, exclama: «No hay nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que lo hace parecer así». Los estoicos estarían de acuerdo con que no hay nada bueno ni malo en el mundo externo. Solo lo que depende de nosotros puede ser verdaderamente bueno o malo, lo que vuelve a estos términos sinónimos de virtud y vicio. La sabiduría, por tanto, consiste en aprender lo externo con objetividad, es decir, como algo indiferente. En ocasiones, los estoicos lo describen como permanecer con nuestra impresión inicial de algo antes de imponer juicios de valor. Epicteto da muchos ejemplos. Cuando el barco de alguien se pierde en el mar, solo debemos decir: «El barco está perdido», y no debemos agregar juicios de valor ni quejas como: «¿Por qué a mí?». Esto es terrible. Cuando alguien se baña con rapidez, no debemos reaccionar con asco ni suponer que se aseó mal, en cambio, solo debemos decir que se bañó con rapidez. Cuando alguien bebe mucho vino, no debemos decir que hizo algo horrible, sino solo que bebió mucho vino. Marco sigue la guía de Epicteto cuando dice, por ejemplo, que debería informarse a sí mismo que alguien lo ha insultado, pero solo como un hecho, sin agregar el juicio de valor de que le ha causado algún daño. Al apegarnos a los hechos, y no necesariamente extrapolar algo de ellos, destruimos muchas de las ansiedades de la vida. Zenón acuñó el tecnicismo pantasia cataleptique para referirse al modo estoico de ver los eventos con objetividad, separando los juicios de valor de los hechos. Fiar Haret lo traduce como representación objetiva, que será el término que usaremos. Sin embargo, significa, literalmente, una impresión que se aferra a la realidad, y por ello evita que nos dejemos llevar por nuestras pasiones. Ancla nuestros pensamientos a la realidad. Zenón incluso simbolizó este concepto mediante el ademán físico de apretar el puño. Hoy en día aún nos referimos a alguien que observa los eventos de forma factual como alguien con un agarre firme de la realidad. Epicteto explicó que un estoico podría decir que alguien ha sido enviado a prisión, pero nunca deberían permitirse señalar cuán terrible es esto ni quejarse de que Zeus ha castigado a esa persona de forma injusta. Como aspirantes a estoicos, debemos comenzar por practicar la descripción deliberada de eventos de manera más objetiva y en términos menos emocionales. Epicteto decía a sus estudiantes que si podían evitar dejarse llevar por impresiones falsas y molestas, permanecerían firmes en las representaciones objetivas que percibieron en un principio. A menudo, apegarse a los hechos puede, por sí mismo, reducir la ansiedad. Los terapeutas cognitivos usan el neologismo catastrofizar o pensar en el peor de los casos para ayudar a explicar a sus pacientes cómo es que proyectamos nuestros valores sobre eventos externos. Al convertir el sustantivo catástrofe en un verbo, ayuda a sus pacientes a recordar que ver los eventos de esta forma es, de hecho, una actividad en la que están involucrados. La catastrofización también es una forma de hipérbole retórica o exageración. Un evento tal, como perder un empleo, no es inherentemente catastrófico, no percibimos lo malo que es de forma pasiva, sino que lo catastrofizamos de forma activa, convirtiéndolo en una catástrofe al imponerle un juicio de valor que lo hace salir de proporción. En la terapia cognitiva aprendemos a responsabilizarnos más por los juicios de valor catastróficos que nos angustian. Los terapeutas cognitivos modernos aconsejan a sus pacientes describir eventos en un lenguaje más realista, como solían hacerlo los estoicos. Cuando ayudan a sus pacientes a minimizar su percepción de una situación que provoca ansiedad a algo más mundano y menos temible, le llaman descatastrofización. Por ejemplo, Arendt y Beck
fundador de la terapia cognitiva, aconsejaba a sus pacientes que sufrían de ansiedad escribir guiones descatastrofizadores en los cuales describían eventos angustiantes de forma factual, sin juicios de valor duros ni lenguaje emotivo. Perdí mi empleo y ahora debo buscar uno nuevo, en vez de perdí mi trabajo y no hay nada que pueda hacer al respecto. Es un total desastre. Piénsalo. Cuando te sientes angustiado no sueles exagerar y usar un lenguaje emocional y vívido para describir las cosas tanto a los demás como a ti mismo. La descatastrofización involucra reevaluar la probabilidad y severidad de que ocurra algo malo para hacer un marco en términos más realistas. Beck pregunta a sus pacientes, ¿de verdad sería tan terrible como piensas? A menudo, catastrofizar involucra pensar, ¿y si ocurre el peor escenario? Eso sería insoportable. Por otro lado, descatastrofizar ha sido descrito como pasar de, ¿y si, a, y qué si ocurre esto o lo otro? No es el fin del mundo. Puedo lidiar con ello. Otro método común de descatastrofización es que los terapeutas cognitivos pregunten a sus pacientes de forma repetida, ¿qué viene después? Las imágenes mentales de eventos atemorizantes a menudo escalan con gran rapidez hasta lo peor, lo que produce mayor ansiedad. Y entonces permanecen pegadas ahí como si la experiencia perturbadora fuera de algún modo temporal. Pero la realidad es que todo tiene un antes, un durante y un después. Todo cambia con el tiempo, y las experiencias vienen y van. Con frecuencia, la ansiedad puede reducirse con tan solo llevar la imagen más allá del peor escenario y entonces imaginar, de forma realista y no catastrófica, que tiene más probabilidades de ocurrir en las horas, días, semanas o meses siguientes. Recordarse a uno mismo la transitoriedad de los eventos es una de las estrategias favoritas de Marco, como veremos en otros capítulos. Una forma de hacerlo es preguntarse, de manera realista, ¿qué tiene más probabilidades de ocurrir? ¿Qué viene después? ¿Y qué viene luego? Etcétera. El enfoque original de la terapia cognitiva de Beck para la ansiedad se derivó de algo conocido como modelo transaccional del estrés, desarrollado por Richard Lazarus. Imagina un sub y baja con tu evaluación de la severidad de una situación que tan amenazante y peligrosa es en un lado. En el otro lado está tu evaluación de tu propia habilidad para lidiar con ella, tu confianza en ti mismo, si gustas. Si crees que la amenaza supera tu habilidad para lidiar y el sub y baja se inclina hacia el peligro, es probable que sientas mucho estrés o ansiedad. Por otra parte, si juzgas que la severidad de la amenaza es baja y tu habilidad para lidiar es alta, entonces la balanza se inclinará hacia ti y sentirás calma y confiarás en ti. Los estoicos, al igual que los terapeutas modernos, intentaban modificar ambos lados de la ecuación. Por lo general, cuando llegamos a una descripción más realista de una situación temida consideramos formas en las que podríamos lidiar con ella y superarla. Algunas veces involucra una resolución de problemas creativa, realizar una lluvia de ideas alternativas y valorar las consecuencias. A los estoicos les gustaba preguntarse, ¿qué virtudes me ha dado la naturaleza que puedan ayudarme a lidiar mejor con la situación? También podríamos considerar cómo es que otras personas afrontan una situación, de modo que podamos usar sus actitudes y comportamientos como modelo. ¿Qué haría un modelo a seguir como Sócrates, Diógenes o Zenón? También podemos preguntar, ¿qué haría Marco? Si él tuviera que enfrentar la misma situación. En la terapia moderna, los pacientes siguen el modelo de comportamiento de otros y desarrollan planes para afrontar, los cuales describen cómo lidiarían con la situación temida si de verdad ocurriera. Considerar qué haría otra persona o qué aconsejaría sirve para formular mejores planes para afrontar, y normalmente conduce a descatastrofizar la situación y a reducir la valoración de su severidad. Lo cual significa ir de pensar en ciertos eventos como totalmente insoportables, a imaginarlos de formas realistas que pueden ser soportadas y con las que se puede lidiar. Entre más claramente formulado esté nuestro plan para afrontar y más confianza tengamos de ponerlo en práctica, tenderemos a sentirnos menos ansiosos. Cuando sus amigos tenían dificultades emocionales, a veces los estoicos les escribían cartas de consuelo para ayudarlos a ver los eventos de forma menos catastrófica y más constructiva. Hoy en día existen 6 cartas de consuelo escritas por Séneca. En una de ellas le escribió a una mujer llamada Marcia, quien hacía poco había perdido a su hijo.
Los consuelos que Séneca le dedicó incluían el argumento de que la muerte es la liberación de todo el dolor de la vida, una barrera más allá que nuestro sufrimiento no puede traspasar y que nos devuelve al mismo estado de descanso en el que nos encontrábamos antes de nacer. Más aún, Epicteto dijo a sus estudiantes que uno de los estoicos a quien tenía en alta estima, Paconio Agripino, solía escribirse cartas a sí mismo siempre que caía sobre él alguna dificultad. Cuando enfrentaba fiebres, calumnias o exilio, escribía elogios estoicos para alabar tales eventos como ocasiones para ejercitar la fortaleza de carácter. Agripino era en verdad un maestro de la descatastrofización. Replanteaba cada dificultad como una oportunidad para afrontar mediante el ejercicio de la sabiduría y fuerza de carácter. Epicteto decía que cierto día, mientras Agripino se preparaba para comer con sus amigos, llegó un mensajero con el anuncio de que el emperador Nerón lo había desterrado de Roma como parte de una purga política. Muy bien, dijo Agripino, encogiéndose de hombros, comeremos nuestro almuerzo en Aricia, la primera parada que tomaría de camino al exilio. Puedes comenzar a prepararte en la práctica estoica de la representación objetiva en este momento escribiendo la descripción de un evento molesto o problemático en lenguaje directo. Menciona las cosas con tanta precisión como sea posible y míralas desde una perspectiva más filosófica, con indiferencia estudiada. Una vez que domines este arte, llévalo un paso más allá siguiendo el ejemplo de Paconio Agripino y busca oportunidades positivas. Escribe cómo podrías ejercitar la fortaleza de carácter y cómo afrontarías la situación con sabiduría. Pregúntate cómo podría afrontar la misma situación o qué te aconsejaría hacer alguien que admiras. Trata el evento como un compañero de boxeo en el gimnasio que te da una oportunidad para fortalecer la resiliencia emocional y las habilidades para afrontar situaciones. Tal vez quieras leer tu guión en voz alta y revisarlo varias veces o crear distintas versiones hasta que estés seguro de que te ayudó a cambiar lo que sientes respecto a los eventos. Marco tendía a referirse a esta forma de ver los eventos como suponer la separación de nuestros juicios de valor de eventos externos. Del mismo modo y durante muchas décadas, los terapeutas cognitivos han enseñado a sus pacientes la famosa cita de Epicteto: lo que nos altera no son las cosas, sino nuestros juicios respecto a ellas, que se convirtió en una parte integral de la orientación inicial, socialización, del paciente al enfoque del tratamiento. Este tipo de técnica es referido como un distanciamiento cognitivo en la TCC, porque es necesario detectar la separación o distancia entre nuestros pensamientos y la realidad externa. Beck lo definía como proceso metacognitivo, es decir, un cambio hacia un nivel de conciencia que involucra pensar respecto al pensamiento. Distanciamiento se refiere a la habilidad de ver nuestros propios pensamientos o creencias como construcciones de la realidad y no como la realidad misma. Recomendaba explicar esto a los pacientes usando la analogía de lentes de colores. Podemos ver al mundo a través de lentes rosas y positivos o de lentes azules y tristes y suponer que lo que vemos es como son las cosas. Sin embargo, también podemos mirar las lentes y darnos cuenta de que ellas dan el color a nuestra visión. Darnos cuenta de cómo nuestros pensamientos y creencias tiñen nuestra percepción del mundo es un prerequisito para poder cambiarlos en la terapia cognitiva. Generaciones posteriores de médicos e investigadores descubrieron que la preparación rigurosa en el distanciamiento cognitivo por sí misma era suficiente en muchos casos para lograr una mejora terapéutica. Un mayor énfasis en esta habilidad cognitiva es una parte integral del enfoque de la TCC que llegó a conocerse como mindfulness o atención plena basada en la aceptación. Algunas veces, el simple hecho de recordar el dicho de Epicteto, lo que nos altera no son las cosas, puede ayudarnos a lograr distancia cognitiva de nuestros pensamientos y permitirnos verlos como hipótesis en lugar de hechos sobre el mundo. Sin embargo, hay muchas otras técnicas de distanciamiento cognitivo que son usadas en la TCC moderna. Escribir de forma concisa los pensamientos cuando ocurren y verlos en papel. Escribirlos en una pizarra y verlos, allá, literalmente a distancia. Antecederlos con una frase como, justo ahora, noto que estoy pensando. Referirse a ellos en tercera persona, por ejemplo, Donald piensa que, como si se estudiaran los pensamientos y creencias de alguien más. Evaluar de forma distanciada los pros y contras de tener una opinión determinada. Usar un contador o registro para monitorear con curiosidad distanciada la frecuencia de ciertos pensamientos.
cambiar de perspectiva e imaginar un rango determinado de formas de ver la misma situación, de modo que el punto de vista inicial se vuelva menos fijo y rígido. Por ejemplo, si yo fuera como Marco Aurelio, ¿cómo me sentiría si chocara mi auto? Si esto le sucediera a mi hija, ¿cómo le recomendaría afrontarlo? ¿Qué voy a pensar sobre esto, en retrospectiva, dentro de 10 o 20 años? Hay muchos métodos de distanciamiento que podemos encontrar en la literatura estoica antigua. Puedes ayudarte a ganar distancia cognitiva con tan solo hablarles apostrofar tus pensamientos y sentimientos, diciendo algo como, solo eres un sentimiento y no eres en realidad lo que dices representar, como aconsejaba Epicteto a sus estudiantes en el manual. De hecho, el manual inicia con una técnica para recordarnos que algunas cosas dependen de nosotros, o están directamente bajo nuestro control, mientras que otras cosas no lo están. En ocasiones, los estoicos modernos le llaman a esto, dicotomía de control, o bifurcación estoica. Tan solo recordar esta distinción puede ayudarnos a recuperar un sentido de indiferencia hacia lo externo. Piénsalo de esta forma. Cuando juzgas algo de manera determinante como bueno o malo, también te comprometes a decir que quieres obtenerlo o evitarlo, pero si algo está fuera de tu control, entonces simplemente es irracional demandar que debas obtenerlo o evitarlo. Es una contradicción creer que debes hacer algo y que, al mismo tiempo, hacerlo no está dentro de tu poder. Los estoicos veían esta confusión como la causa principal de casi todo sufrimiento emocional. Señalaron que solo nuestros actos de volición, nuestras intenciones y juicios, si se quiere, están bajo nuestro control directo. Claro, puedo abrir una puerta, pero eso siempre es una consecuencia de mis acciones. Solo mis propias acciones, voluntarias, están verdaderamente bajo mi control. Cuando se juzga lo externo como bueno o malo, es como si olvidáramos lo que sí está bajo nuestro control y tratáramos de extender de más nuestra esfera de responsabilidad. Los estoicos solo veían sus propias acciones como buenas o malas, virtuosas y viciosas, y por lo tanto, clasificaban todo lo externo como indiferente, porque en este sentido no depende de nosotros por completo. Aún así, como hemos visto, los estoicos creen que es razonable preferir la salud a la enfermedad, la riqueza a la pobreza, etc. No obstante, argumentan que nos engañamos a nosotros mismos cuando le damos demasiado valor a lo externo. También se entrenaban para ganar distancia cognitiva mediante el entendimiento de que los eventos no son percibidos de la misma forma por todos. Nuestra perspectiva solo es una de muchas. Por ejemplo, la mayoría de las personas siente terror a la muerte, pero como indica Epicteto, Sócrates no temía a la muerte, aunque prefiriera vivir, se sentía relativamente indiferente a la muerte, siempre que la alcanzara con sabiduría y virtud. Esto solía conocerse como el ideal de una muerte buena, término del que deriva la palabra eutanasia. Pero para Sócrates y los estoicos, una muerte buena no significaba tanto una muerte placentera o pacífica como una enfrentada con sabiduría y virtud. Saber que no todos ven una situación determinada como catastrófica debe hacernos más conscientes de que lo terrible deriva de nuestro pensamiento, de nuestros juicios de valor y de nuestra forma de responder, y no tanto de la situación en sí misma. Lo terrible, malo, no es una propiedad física. Como decía Aristóteles, el fuego arde igual en Grecia y en Persia, pero los juicios de los hombres sobre lo bueno y lo malo varían de un lugar a otro. Por ende, Marco compara nuestras opiniones con rayos de luz que iluminan objetos externos, algo similar a la analogía de Beck sobre mirar el mundo a través de lentes de colores. Al darnos cuenta de que nuestros juicios de valor son proyecciones, dice Marco, los separamos de los eventos externos. Él se refiere a este proceso cognitivo como la purificación, catarsis, de la mente. En este capítulo vimos cómo los valores que Marco aprendió de su familia biológica, como la simplicidad y el habla directa, se enfrentaron con los de la segunda sofística y los retóricos de la corte de Adriano, lo cual lo llevó a aceptar el uso radical del lenguaje de los estoicos como una contrarretórica, mediante técnicas como describir eventos con un lenguaje más objetivo y libre de juicios de valor, un precursor antiguo de la descatastrofización de la terapia cognitiva moderna. Aceptar este enfoque para describir nuestra situación, sea cual sea, es un paso fundamental para aprender otras prácticas estoicas. Esto nos lleva al siguiente paso:
considerar qué recursos o virtudes poseemos que nos permiten afrontar mejor una situación, o cómo lidiaría con ella una persona sabia. Ya sea que lo llamemos distanciamiento cognitivo o catarsis, separamos los juicios de valor duros de los eventos externos al soltar el apego excesivo a las cosas. En principio puede parecer un concepto complicado, pero recordar el famoso dicho de Epicteto, lo que nos altera no son las cosas, sino nuestros juicios respecto a ellas, servirá bien como guía. Hemos visto que el desencanto de Marco con la vida en la corte y la retórica formal lo llevó de a poco a asimilar la filosofía de manera más profunda. Su mentor personal, Junio Rústico, lo persuadiría para someterse a una conversión más exhaustiva a la filosofía estoica y para asimilarla por completo como un modo de vida.